Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta clase número 3 de programación neurolingüística. Vamos a arrancar la clase de hoy hablando de lo que son las metáforas, ¿sí? Cómo dar la utilidad de esta herramienta dentro de la programación neurolingüística, cómo la introdujo Richard Bandler y Milton Erickson, que son los más conocidos, ¿sí? Quienes utilizan la metáfora como herramienta práctica dentro de la PNL. Vamos a empezar entonces entendiendo su significado. ¿Qué quiere decir metáfora? Viene del griego metas o metastas, que quiere decir más allá. Cuando hacemos referencia a este más allá, justamente tiene que ver con lo incognoscible, ¿sí? Con lo que nosotros desconocemos, con esto que no podemos palpar. ¿Y por qué hace referencia a cuando nosotros contamos una historia, cuando narramos algo, ¿sí? En forma metafórica? ¿Qué es lo que pretendemos con ello, con la metáfora, ¿sí? Decimos algo sin decirlo concretamente, es decir, como que de alguna manera dejamos o estimulamos a la otra persona a pensar. ¿Cómo nace entonces la metáfora dentro de la PNL? Entendiendo que justamente nosotros lo que hacemos es programar a las personas, programamos la mente de la persona a través del lenguaje, ¿sí? A través de la forma de comunicación. Recordemos que esta forma de comunicarnos no es solo verbalmente, no es solo la palabra hablada, sino está la forma de comunicación no verbal, ¿sí? Cómo gesticulo yo mi cuerpo, cómo me muevo, ¿sí? Cuáles son esos movimientos cuando estoy hablando, van a determinar, ¿sí? Una forma de contar, van a determinar también, en este caso, una manera de interpretar, ¿sí? O de contar metafóricamente algo. ¿Cómo utiliza Milton Erickson entonces a la metáfora? A diferencia de Richard Bandler. Por un lado, Milton Erickson lo que hace es aplicar la metáfora hipnótica, ¿sí? Es decir, que lleva a su paciente, cliente, consultante a pensar, ¿sí? Por sí solo, ¿sí? Lo lleva a desarrollar un pensamiento crítico. Primero lo hace pensar por sí solo, es decir, el cliente viene, cuenta una historia. Recordemos que cada persona viene y cuenta una historia personal de un suceso de su vida, ¿sí? Nosotros escuchamos a la persona y utilizamos una metáfora para descontextualizar lo que el cliente me está contando. Ejemplo, si hay una persona que viene y dice que tiene problemas, por ejemplo, de incontinencia, ¿sí? Es decir, que se hace pis de la nada, no lo puede contener, yo metafóricamente podría señalarle que, por ejemplo, los jugadores de béisbol, ¿sí? Cuando se posicionan en la cancha, hacen un cierto gesto, ¿sí? Se paran de una determinada manera dentro de la cancha y tienen que esperar un determinado momento oportuno, ¿sí? Para dar el golpe certero a la pelota, que no lo puedo hacer antes ni no lo puedo hacer después. Tiene que ser el momento justo, el momento indicado. Entonces yo le hago pensar metafóricamente a esta persona, porque racionalmente me vas a decir, pero ¿qué tiene que ver las ganas de orinar que yo no me puedo aguantar
con esto que me estás transmitiendo, este mensaje que me estás dando o este cuento que me estás contando del beisbolista que tiene que esperar o aguantar su turno. Entonces, ¿qué hacemos? Nosotros empezamos, lo ponemos a trabajar a nivel inconsciente a la persona, ¿sí? Lo que buscamos con este cuento o con esta historia que contamos es que la persona interprete de otra manera, que solucione su problema, ¿sí? O su circunstancia de esto de sufrir esta incontinencia urinaria, ¿sí? Que lo aplique en sentido no literal, ¿sí? Sino en sentido figurado esta situación y lo asocie con la suya. Y de ahí él va a sacar, ¿sí? Una determinada situación positiva, una resolución de alguna manera de su conflicto del que está atravesando, ¿sí? Eso es utilizar la metáfora dentro de la PNL. Viene la persona con una situación en particular y yo voy a desestructurar lo que me está contando, ¿sí? Con un cuento mío, ¿sí? Donde yo le voy a poner a pensar a la persona. Siempre en la programación neurolingüística lo que buscamos es el pensamiento crítico, ¿sí? Milton Erickson, recordemos que es un hipnoterapeuta, ¿sí? Entonces él utiliza, aparte de la metáfora, la hipnosis. Entonces sería la hipnosis terapéutica con la metáfora. Richard Bandler lo que hace es guía a la persona. La persona viene, cuenta su situación, una historia que le está pasando, ¿sí? Y Richard Bandler nos enseñó, nos legó que nosotros debemos acompañar, guiar a la persona, ¿sí? ¿Con qué? Con preguntas asociadas a la situación, ¿sí? Asociamos las preguntas a la situación que la persona está viviendo, pero después las sacamos de ahí. ¿Cómo las vamos a sacar de ahí? Nuevamente, haciendo la utilidad del pensamiento crítico, ¿sí? Nosotros no nos vamos a enfocar de alguna manera en el problema, ¿sí? Sino nos vamos a enfocar en la resolución, o sea, cómo le vamos a sacar al cliente del estado en el que está, ¿sí? No vamos a ahondar como lo hacemos por ahí terapéuticamente en otras terapias, justamente de buscar el porqué de la situación o el para qué, ¿sí? En este caso, metafóricamente, simplemente nos vamos a encargar de sacar a la persona de la situación en la que está, ya sea de un proceso de ansiedad que está viviendo, de una depresión, ¿sí? de una situación que le genera, no sé, pánico, ¿sí? Como en este caso un cliente que vino con esta situación de incontinencia urinaria. Nos vamos a enfocar en lo que es la solución del conflicto con la metáfora. Sí, hay una historia real, ¿sí? Donde un doctor muy reconocido viaja a Japón a encontrarse con un sensei. La idea de este doctor, que era un especialista en lo que es la filosofía oriental, justamente quería coincidir con este sensei para recabar información y contrarrestar ciertas veracidades o no de las distintas culturas, tanto de Occidente, ¿sí? Como de... Ay, no me sale la palabra. Y decía de Oriente y de Occidente, ¿sí? Quería como que conocer y sacar de ahí información
¿sí? De una persona, que en este caso sería el sensei, quien daría de alguna manera lo que es la forma de vida que ellos tienen, ¿sí? Este doctor muy reconocido, ¿sí? Llega a Japón, muchísimas horas de viaje, llega muy cansado, va a la universidad y va de alguna manera siendo guiado, ¿sí? Fue mandado, ¿sí? Para de Occidente a Oriente de alguna manera para recabar esta información. Cuando llega a la Universidad de Japón, lo conducen a este lugar donde está este sensei. Va de alguna manera muy egoica presentándose: soy el doctor, ¿sí? Presentando todos sus títulos, ¿sí? Todos sus honores de alguna manera, y muy por lo contrario de la forma en que se conduce un sensei o los que se conducen en Oriente, ¿verdad? Entonces va una vez, ¿sí? Solicita hablar con este sensei. El sensei le manda a decir, ¿sí? Que no lo puede recibir, ¿sí? Ya empieza como que a ponerse de alguna manera medio que enojado este doctor, y vuelve al hotel al otro día nuevamente, asiste otra vez a buscarlo al sensei. Nuevamente el sensei se niega a atenderlo, va una tercera vez, sucede lo mismo, hasta que ahí, en ese momento, este médico, este doctor en filosofía se enoja, empieza a decir un montón de cosas inadecuadas, que es una falta de respeto, que lo va a denunciar, o sea, que se iba a quejar con la universidad de la cual lo mandaron, cosas así, que de alguna manera estaba muy disconforme con lo que consideraba él que tenía que ser un sensei, ¿no? O sea, todo esto que siempre se habla de la buena conducta, las buenas costumbres, estaba viviendo una experiencia totalmente contraria a lo que se le informó o se le contó cómo vivían en Oriente. Vuelve una cuarta y dijo, ya como desesperanzado, quizás como ya esperando, digamos, el no, ¿sí? Ya frustrado de alguna manera, va y golpea nuevamente la puerta al lugar donde está el sensei, lo atienden nuevamente. Esta vez lo que hace es decir, bueno, tomo una respiración, como decimos, ¿no? Respiro profundo, golpeo la puerta un poco más suavemente y se presenta, ¿sí? Este doctor de otra manera, ¿sí? Se presenta simplemente con su nombre, con su apellido, ¿sí? Y solicitaba ver al sensei porque quería hablar de persona a persona. Dejó de alguna manera, como decimos acá en Argentina, de chapear, de decir, bueno, soy esto, soy aquello, y empezar a nombrar todas sus condecoraciones, ¿no? En lo profesional. Se presenta como una persona más normal, digamos, ¿sí? sin tanto protocolo, y solamente pidió hablar con el sensei para conversar, ¿sí? Para intercambiar de alguna manera opiniones. Vuelve la secretaria del sensei y le dice que lo aguarde, que si va a ser recibido, que lo va a atender. Ingresa este hombre, ¿sí? Cuando lo ve, obviamente que se emociona, ¿sí? Porque ya estaba de alguna manera esperando ser echado de nuevo o volverse a su país sin ser atendido por el sensei. Cuando el sensei lo recibe, ¿sí? Se estrecha la mano con él. Este hombre nuevamente empieza con todo esto de que soy el fulano de tal, que vengo con esto, que tengo este estudio, y empieza bla, 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 hablar, sin escuchar lo que el sensei tenía para decirle. Entonces simplemente eso se convirtió como de alguna manera en un monólogo, y el sensei simplemente lo que hizo fue
en un momento determinado interrumpirlo para ofrecerle una taza de té. ¿Sí? La acepta este hombre del té y nuevamente empieza a parlotear sin callarse la boca. Era una persona que no se sabía callar, que simplemente estaba ahí egocéntricamente hablando de todo lo que sabía, ¿sí? El sensei lo que hace es servirle el té, ¿sí? Y rebalsar. Empieza a caer el té, o sea, empezó a servir el té hasta que se empezó a caer todo, ¿sí? Cuando este hombre ve lo que está haciendo el sensei, le dice: sensei, el té se está derramando, ¿sí? A lo que el sensei solamente responde, metafóricamente: ya no cabe, cuando la taza está llena, ya la taza de té está llena, no cabe más té en él. Y se derrama, se cae, se desborda y no tiene sentido. ¿Sí? Esto es un poco querer explicarle a la persona, ¿sí?, su comportamiento, que no era el adecuado, lo que el sensei quiso transmitir en forma metafórica sin decirle, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestros clientes, con nuestros consultantes cuando están enfrente nuestro. ¿Por qué la metáfora? Porque hay personas que son muy susceptibles, ¿sí? Y que justamente, como hablábamos en clases anteriores, hay un nivel de creencias, ¿sí?, que si no aprendemos a desestructurarnos de esas creencias, a limpiar nuestra mente, a corregir de alguna manera nuestro mapa mental, nuestra forma justamente de pensar, de todo lo que tenemos desde nuestra primera infancia, incluso, como dijimos, de creencias o patrones que se repiten en nosotros, que no nos corresponden desde esta edad o desde nuestra primera infancia, sino que tienen que ver con pensamientos, creencias, ¿sí?, ideas de nuestros ancestros, ¿sí?, de nuestra genealogía, de nuestro árbol. Entonces, eso en una persona que va por primera vez a sentarse a pedirnos una ayuda por una determinada situación, y nosotros, ¿sí?, salimos de alguna manera diciéndole lo que tiene que hacer, y quizás nosotros lo estamos haciendo con toda la mejor onda, con toda la mejor, pudimos haber tenido la mejor formación, tenemos la mejor formación para dar PNL, y con la mejor herramienta. Pero ¿qué pasa si esa persona tiene una creencia limitante respecto de una situación en particular, ¿sí? Y cuando yo doy mi manera de pensar o mi manera de cómo tendría que esta persona cambiar, ¿sí?, le va a ser chocante, le va a molestar, quizás le pueda doler. Entonces por eso es susceptible. Entonces evitemos, a través de la metáfora, lo que evitamos son esas heridas que podemos ocasionar a la otra persona de una manera de este lado, sin querer, ¿no? Porque no vamos a buscar lastimar o dañar a propósito a nuestro cliente. Simplemente recordemos que todo es percepción, ¿sí? Y que lo que la otra persona filtra no tiene que ver conmigo, ¿sí? Pero si nosotros podemos evitar, a través de justamente de esta herramienta de la metáfora, hacerle entender a la persona, hacerle entender a nuestro cliente, ¿sí?, es fácil de llegar, es fácil de conducir a la persona a que cambie eso que le está molestando, a que salga de ese estado en el que se encuentra, ya sea de una enfermedad, ya sea de una relación en la cual estés atravesando, no sé, momentos difíciles, de un duelo, de una pérdida de trabajo, de cualquier situación que el cliente esté viviendo. Entonces, para esto sirve lo que es
la metáfora. Es decir, tenemos una manera de contar, ¿sí? La metáfora se puede utilizar en los cuentos, se puede utilizar cantando, ¿sí? Es una manera muy práctica de cuando damos talleres de enseñar a las personas, de llegar realmente a esa fibra íntima de la persona sin tener que recordarle su pasado. Es decir, quizás su pasado obviamente va a volver si la persona sabe interpretar esa metáfora. Por eso es muy importante saber contar el cuento, ¿sí? Y una metáfora dejaría de ser metáfora si, nosotros le terminamos de decir a la persona lo que le queremos decir con esa metáfora. La idea de la metáfora justamente es que la persona se ponga a pensar qué me quiso decir, ¿sí? Y también esto sirve ¿para qué? Para el poder de la visualización. Si yo una persona, nunca en su vida escuchó hablar, vamos a decir, en inglés, si desconoce totalmente lo que es este idioma, y yo le digo una frase en inglés, por más que yo no sepa hablar en inglés, pero si tengo conocimiento del idioma y alguna vez escuché algo, ¿sí? Si yo digo, how are you, más o menos yo voy a saber por dónde viene, qué quiere decir, porque alguna vez en chiste alguien lo dijo, alguna vez lo escuché cuando fui a la secundaria, a la primaria, alguna vez alguien lo dijo en la tele. Entonces yo voy a tener esta forma de asociar, ¿sí? Entonces la metáfora tiene que ver con eso, me pone a mí a pensar, trabaja de alguna manera mi hemisferio derecho, me pone a crear, a visualizar, ¿sí? A como a representar según lo que escucho, ¿sí? Lo asocio y me es más fácil la comprensión, ¿sí? Entonces quiero invitarlos a que utilicen esta herramienta que es magnífica, es muy sanadora aparte, como les dije anteriormente, no herimos a la otra persona, entonces la persona, el cliente se siente satisfecho, se va con una respuesta, con una solución a lo que vino a buscar, ¿sí? Y no se sintió de alguna manera como que escarbamos su herida, ¿no? Bien, bueno, esto es lo que tiene que ver con esta herramienta de la metáfora dentro de la programación neurolingüística.